En desahogo del inciso J del punto número 4 del orden del día, se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Luisa Ayala Mondragón para dar lectura a una propuesta de acuerdo parlamentario. Gracias, diputado presidente. Adelante, diputada. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas, con el uso de las facultades que me otorga la Constitución Política del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pongo a consideración de esta soberanía popular para que se discuta y en su caso se apruebe como asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta de acuerdo parlamentario bajo los siguientes considerandos. Primero, en base a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del 2011, se incluyeron los que se encuentran en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano es parte. El reconocimiento incumbe todos los derechos humanos, como los laborales. En esta lógica existe una obligación para que estos sean respetados y garantizados en todo el territorio nacional, según mandata el artículo 1 constitucional. Todos los trabajadores deben gozar de los derechos reconocidos en el artículo 123 de la Constitución Federal, así como los reconocidos en los tratados internacionales. Algunos trabajadores de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero en los últimos días han estado pasando por una situación que violenta sus derechos laborales, motivada por circunstancias poco claras. Debo mencionar que en la Secretaría de Salud existen trabajadores, principalmente médicos y enfermeras, a quienes semestralmente se les va renovando su contrato. Así han permanecido durante muchos años. En los últimos días, el subdirector de Recursos Humanos y el subsecretario de Administración y Finanzas de dicha dependencia incluyeron en los nuevos contratos una reducción salarial bajo criterios poco claros. Por ejemplo, un coordinador médico que percibía un sueldo neto de 19,000 pesos, alrededor de 19,000 pesos mensuales, ahora su salario se reduce a 10,500 pesos mensuales. De tal forma que para renovar su contrato tienen que aceptar esta medida. Lo mismo sucede con algunos otros contratos también de enfermeras y de otros trabajadores. Todo esto ha generado zozobra e incertidumbre en los médicos y enfermeras que enfrentan esta situación. Por eso yo creo que se está violentando sus derechos humanos y laborales de estos trabajadores pertenecientes a la Secretaría de Salud al aplicarles este tipo de medidas. Ciertamente, cada uno de los afectados pueden hacer valer su derecho por la vía jurisdiccional correspondiente. Sin embargo, esta soberanía no puede soslayar las formas poco transparentes e injustificadas de violentar derechos laborales reconocidos en la Constitución y en la ley laboral. De acuerdo con lo que establece el artículo 123 de la Constitución Federal, nos dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Posteriormente, en el apartado B, fracción cuarta del mismo artículo, se señala: los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley. En estas disposiciones que menciono, demuestran que las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud
respecto a la reducción salarial se está haciendo de manera ilegal, violentando la Ley Federal del Trabajo e inclusive la propia Constitución Federal. En razón de ello, es menester que la Secretaría mencionada y el Ejecutivo Estatal reorienten este tipo de acciones y al mismo tiempo garanticen los salarios actuales que perciben médicos y enfermeras al servicio de la Secretaría de Salud en el Estado. Y en la medida que sea posible, pues mejor que se les incremente y no que se les reduzca. Por todo esto, yo propongo a consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo. Primero, esta 60ª legislatura, al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, formula un atento exhorto al ciudadano Ángel Eladio Aguirre Rivero, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que, de acuerdo a sus competencias, instruya al secretario de Salud a efecto de que garanticen los derechos humanos y laborales de los médicos, enfermeras y demás trabajadores de dicha dependencia. Segundo, esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero exhorta al ciudadano gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero para que garantice los salarios actuales que perciben los médicos y enfermeras al servicio de la Secretaría de Salud en el Estado y en la medida de lo posible se considere un incremento. Artículos transitorios. Primero, el presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de su aprobación. Segundo, comuníquese el presente acuerdo parlamentario a las autoridades de referencia para sus efectos legales a que haya lugar. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en la página web del Honorable Congreso del Estado y en los diarios de circulación estatal. Yo pido a esta soberanía su apoyo para esta propuesta de acuerdo de referencia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Luisa. Esta presidencia somete a consideración de la plenaria para su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución la propuesta de acuerdo en desahogo. Ciudadanos, diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarla en votación económica poniéndose de pie. Muchas gracias, diputadas, diputados. Se aprueba por unanimidad de votos como asunto de urgente y obvia resolución la propuesta en referencia. Aprobada que ha sido como asunto de urgente y obvia resolución, se somete a consideración de la plenaria para su discusión, por lo que se pregunta a los diputados y diputadas que deseen hacer uso de la palabra, lo hagan del conocimiento de esta presidencia para elaborar la lista de oradores en contra. Sí, el diputado Jorge Camacho, posteriormente el diputado Arturo Bonilla y pues, ¿no? Perdón, diputadas, como está contestando el teléfono. Bien, diputado. Diputada Avelina López. Todo gusto.